¿Qué pasa, chavales? En este vídeo vamos a ver el tema del Brico 2DIN, que es una de las mejores cosas que le podía hacer coche junto con la restauración del interior, ya que con estas dos pues le hemos quitado prácticamente 20 años al coche. Y bueno, recordaros que en la descripción voy a dejar un PDF que he hecho en el cual explico todo lo que hay que saber y el Brico. También lo colgaré en Audi por Ibérica, en el foro de Audi de España, que ya de paso un saludo y un abrazo enorme para todos los compañeros del foro. Y bueno, poco más. Este vídeo se va a dividir prácticamente en eso, en dos partes. Una en la que vamos a explicar todo lo necesario para poder hacer el Brico. Bien si tienes una 4V6, un V7, si traes un DIN, si no traes dos DIN, qué me hace falta, qué no. Y luego otra parte en la cual vamos a hablar sobre mi caso personal, lo que le hice yo a mi coche. Así que vamos con el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con todo lo que hay que saber. Y lo primero y lo ideal sería explicar, aunque la mayoría lo sepa, lo que es un DIN y dos DIN. El DIN es una medida estándar que se utiliza para el tamaño de las radios. Esta que veis en la foto sería una radio un DIN, finita. Debajo tendríamos el climatizador, abajo un hueco portaobjetos y debajo tendríamos el cenicero. Sin embargo, esta ya sería una radio 2 DIN. El hueco lo perdemos y en su lugar ponemos el clima y ya debajo pegado tenemos el cenicero. Si ya tenemos este tipo de radio, pues nos podemos ahorrar prácticamente todo el proceso. Todo lo que voy a explicar, salvo el cableado, por eso lo incluyo. Pero vamos a centrarnos en los que tenemos un DIN, cómo vamos a pasarlo a dos DIN. Bueno, pues empezamos con el mueble. El mueble básicamente lo que sujeta la radio, el climatizador, los botones, el posavasos, el tarjetero, etc. El de la izquierda es un DIN, ¿vale? Y el de la derecha es dos DIN. Y recalcar que valen tanto los de A4 V6 como los de V7. Son exactos. O sea, se pueden intercambiar, poner uno de V7 en V6 y al revés. ¿Qué es lo que pasa? Pues que partimos de un DIN, como el de la izquierda. Hay dos opciones. O adaptamos o sustituimos por uno que sea dos DIN. Yo es la única pieza que recomiendo al 90% cambiarla. ¿Por qué? Porque lo podemos adaptar. Sí, se puede cortar ese labio de abajo e intentar que quepa la pantalla. Pero yo pienso que no va a quedar bien sujeta. Por lo menos sin hacer alguna chapuza. Entonces lo suyo es sustituirla y pillar el de la derecha, que además lo encontráis en plástico o en aluminio. Cualquiera vale, pero lógicamente el de aluminio pues será un poco más resistente. En cuanto al climatizador, tenemos que tener en cuenta que ahora, al poner una radio 2 DIN, vamos a tener que bajarlo. Y la consola, cuanto más baja es, pues más estrecha es. Entonces tenemos dos opciones. O adaptamos nuestro climatizador, es decir, lo limamos por los laterales hasta que esté en caja, o compramos un climatizador 2 DIN. Es igual, solo que llegar y enchufar. Lógicamente tenemos que vigilar que si nuestro coche trae asientos calefactables, pues el climatizador que compremos también traiga la ruletita de los asientos calefactables, que como ya sabéis, pues va en el climatizador. Por lo demás, es pura estética. O sea, el 2 DIN, que sería el de la derecha, no trae la tirita cromada de abajo y arriba ya unos cuadraditos, que eso luego no se nota cuando está la radio puesta. Ahora, en cuanto a compatibilidad, no vale poner un modelo de V7 en V6 ni de V6 en V7. Funcionaría todo, porque el aire acondicionado es idéntico, pero la luneta térmica no funcionaría. Ahora, dentro de V6 o dentro de V7, el modelo que queráis. Si tenéis un gasolina, le podéis meter del S4, si tenéis un 1008 turbo, le podéis meter de un TDI, no habría ningún problema en ese aspecto. Con el cenicero, pues también tenemos las mismas opciones. A la izquierda tenemos el modelo de un DIN y a la derecha tenemos el modelo 2 DIN. Como podéis ver, el modelo 2 DIN es plano. Y además trae un labio arriba para que el micro hueco que queda entre el climatizador y el cenicero se tape. Entonces tenemos dos opciones. O adaptamos el un DIN, no es ni necesario, pero yo lo que hice fue coger la bandejita que había en el hueco portaobjetos y recortarla para tapar ese mini hueco un poco. O cogemos y vamos a por un cenicero 2 DIN. Es prácticamente innecesario, pero a los que nos gusta cuidar los detalles, pues se puede. Viene a ser idéntico, pero tenemos que recortar un poco los bordes superiores porque no entra. Y luego la consola un poco donde encaja las patillas. Pero luego el funcionamiento es igual y la manera de instalarlo es la misma. Con las consolas prácticamente pasa algo parecido y es que es pura estética, porque la diferencia entre una consola un DIN y otra 2 DIN es que la consola 2 DIN ya viene preparada para poderse instalar con un mueble 2 DIN y un cenicero 2 DIN. Entonces tenemos dos opciones. O sustituimos nuestra consola por una consola 2 DIN, cosa que es muy cara, además son muy difíciles de encontrar, o la adaptamos. Para adaptarla, pues básicamente tendríamos que recortar una aletita que va en el interior
que se puede hacer de manera intuitiva hasta que nos encaje el mueble y ya estaría. Y si fuera aparte queremos instalar un cenicero 2 DIN, pues recortar un poco la zona donde tope la tapa. Ahora pasamos a un punto importante que son los altavoces o el cableado de la radio, como lo queráis llamar. Y es que Audi tiene una peculiaridad, y es que no pone los altavoces amplificados por la radio, como todos los coches, sino que Audi suele montar, por lo menos en estos modelos, un sistema semi-amplificado. Es decir, los dos altavoces delante sí los amplifica la radio, pero los altavoces traseros y el subwoofer los amplifica una etapa de potencia externa, como si lleváramos un equipo de música. ¿Qué es lo que pasa? Que eso viene de serie conectado a la radio de serie, entonces no hay que tocar nada, ya funciona así. Eso le da más calidad. Luego también está el sistema Bose, que es un poco más complejo. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que en el momento que quitamos la radio de serie y ponemos una radio que no es la que toca, pues vamos a tener problemas de que solo se escuchan los altavoces delanteros. ¿Por qué? Porque son los únicos que amplifican la radio. Para que se escuchen los demás habría que darle alimentación a la etapa y hacer un par de cosas que ahora explicaré. Pero antes de nada voy a enseñar los dos tipos de conectores de radio que nos podemos encontrar a la hora de desmontar la radio de una 4V6 o V7. Generalmente, como nosotros hablamos de convertir una 4, que es un DIN, a uno 2 DIN, el conector más frecuente es el primero. Así que vamos con el primero. Este conector es un clásico de Audi. Consiste en dos conectores ISO, que como ya sabéis, pues uno es de alimentación de radio y otro es de altavoces. Y luego un conector ancho. Si os fijáis, en el conector del medio solo hay pines para altavoces centrales. No tenemos el resto. Es el conector ancho el que se encarga de alimentar la etapa de potencia, el cargador de CD, altavoces traseros, subwoofer, etc. Pero claro, eso cuando conectamos una radio que no es de Audi a pelo, pues no lo estamos conectando. Entonces solo se escuchan los altavoces delanteros. Este tipo de cableado lo montan radios como la Audi Choru, la Audi Concert, la Audi Symphony o el RNSD Navigation Plus. Y luego ya tenemos el típico conector FACRA, que este es muy extendido, se usa en muchísimos fabricantes. Estos los montan más que nada navegadores, exceptuando el RNSD, y radios ya más modernas, más de V7 2 DIN, por así decirlo, como puede ser la Audi Choru 3, la Audi Concert 2, la Audi Symphony 2, el BNS 5.0, el RNSE. Y yo sé lo que estarás pensando. Me viene dando igual cómo se llame la radio. Me he comprado una radio. ¿Cómo cojones la instalo? Pues muy fácil. Te voy a dar 4 métodos alternativos para instalar tu radio en un A4, V6 o V7. Bueno, pues el primer método, el cual personalmente no me gusta mucho, es hacer la del ingeniero. Sí, el ingeniero. O la del cuñado, como lo queráis llamar. Es básicamente sacar dos cables desde los altavoces hasta la radio. Pero claro, esto implica desmontar paneles, desmontar la goma de los mazos de cable de puerta, molduras interiores y cablear todo correctamente. Y aún así, no funcionaría el subwoofer, solo los altavoces traseros. Esto es ideal, por ejemplo, si nosotros vamos a poner un subwoofer aparte o queremos poner un cableado de calidad, pero no lo recomiendo. En el segundo caso, me he comprado una radio universal, bien un DIN, 2 DIN, de AliExpress Performance o Pioneer, me da igual. Y la radio me viene sin cableado específico. Bueno, hay una manera más profesional de conectarlo, pero una manera funcional, si encima no tenemos ni mandos al volante, sería comprar este adaptador. Este adaptador lo conectamos al conector ancho de la radio y de ahí nos saca 4 RCA, 2 de ellos para altavoces delanteros y otros 2 para altavoces traseros y subwoofer. Y ese cablecito que sobra se conectaría al cable de amplificación o remote de la radio. Y ya estaría funcionando. Luego en la radio habilitamos la opción de equipo de sonido y ya funcionaría. En el tercer caso me he comprado una radio Android específica para mi coche en AliExpress. Vale, ¿qué es lo bueno? Esta trae el cableado específico y este cableado trae RCA de salida para altavoces traseros y delanteros. A nosotros nos interesan los traseros. Pero hay un problema, no he sido capaz de configurar los RCA de ninguna radio Android. No sé por qué. ¿Cuál es la solución? Pues un filtro de paso bajo. Aquí os dejo un esquema que utilicé yo de un youtuber, ¿vale? Que se llama Torque Steel. Tiene un vídeo específico hablando sobre la conexión de la radio y a mí me ayudó mucho. ¿Cuál es la solución? Pues muy sencillo. Los RCA de salida de altavoces traseros los vamos a convertir a cables de audio convencional de toda la vida. Y ahora estos cables los vamos a empalmar con los cables de entrada que tiene el cableado hacia el conector ancho.
De esta manera ya funcionarían los altavoces traseros cuando nosotros le demos a la función de amplificador en la radio Android. Y por último, tenemos la cuarta y mejor opción, también es la más cara, pero hablamos de una opción totalmente universal, o sea, nos vale para todas las radios Android, Sony, Pioneer, no hay excepción. ¿Por qué? Porque nos convierte nuestros conectores de serie a dos conectores ISO, uno de alimentación, otro de altavoces. Eso sí, prepara la billetera, porque mínimo 90, 100 o incluso 150 euros. Ahora, es calidad. Es la instalación más limpia. Tenemos el conversor de altavoces traseros y además el decodificador de Gambú. Por lo tanto, pues la radio enciende y apaga como lo haría de serie, y además conservaríamos los mandos al volante, que son súper fáciles de conectar. Sería cable Key 1, Key 2 y negativo, que se empalman con la radio. Pues este era el estado inicial. Daba una sensación de poco cuidado, en tacto pegajoso, se pelaba todo. Así que nada, empezamos con el desmontaje. Como veis, se quita el cenicero trasero y es cuestión de ir quitando los tornillos que están a la vista, el conector, el reposabrazos, la palanca del freno de mano, más que nada los embellecedores de la palanca, y al final ir descubriendo todos los tornillos. Aquí los tenéis en la foto. Incluso tenía dos tapitas laterales, se quitan y consola afuera. Importante también desconectar el mechero. Incluso encontré dinero, así que se va para la hucha para comprar unas buenas llantas. Y como veis, el coche queda totalmente de rally. En mi caso tengo una consola Undin, así que tocó recortarla para que entrase el mueble de 2DIN. Y nada, después ir probando y sobre todo probar en el coche también que quede bien. Mientras restauraba los plásticos del interior decidí probar la radio, así que recorté el plástico de delante del cenicero y probé la primera consola, la cual tenía grietas y tenía los huecos de haber llevado el teléfono. En cuanto al cableado, no se escuchaban los altavoces traseros, así que hice lo que expliqué y le coloqué un filtro de paso bajo y también invertí la polaridad del mechero, que no sé por qué venía al revés. Para la cámara de marcha atrás compré el plafón que viene ya con cámara, así que desmonté el antiguo y trasplanté el cableado, pero tuve que hacer un apaño, así que rompí el conector y puse el pulsador cogido con cinta aislante, porque probé como 3 plafones y ninguno era compatible. De esta manera, pues era una chapuza, pero ya funcionaba y queda bastante bien incorporado. Luego pues hay que desmontar medio interior, ya a gusto de cada uno. Yo quise esconder bien los cables y pasé todo así por dentro. También intenté pasar el cableado de la cámara por el cableado original, pero no pude, así que decidí agujerear la goma y pasarlo por el lateral. Luego lo encinté todo. Y ya por último saqué toda la instalación del cargador de CD, ya que no lo iba a usar nunca más. ¿Y para qué voy a tener algo que no voy a usar? Y como veis, ya funciona todo. Y decidí rematar los últimos detalles poniendo varios puntos de pegamento termofusible. Pero a día de hoy os recomiendo mejor poner nural de junta. También pillé las molduras de aluminio cepillado que le dan el toque. Para restaurar la consola tenemos que tener en cuenta que viene entera con un engomado, que esto es lo peor que ha podido hacer Grupo BAT. Era una laca que le daban a los plásticos y le daba como un tacto de goma. ¿Qué es lo que pasa? Pues que esto ya con los años, los productos, el sol, etcétera, al final es una goma pasada que incluso se despelleja, deja acabado pegajoso, incluso pasas un trapo y se quedan los pelos atrapados. Así que la solución básicamente es rasparla con muchísimo cuidado, en mi caso con la uña o con una tarjeta de plástico, y luego limpiar muy bien la pieza. Olvidaros de alcoholes, acetonas ni productos muy fuertes porque podemos despintar la pieza. Así que yo lo que hice fue limpiarlo todo y después le di pues con un barniz mate, en este caso de Montana, y como podéis ver no deja ese acabado de goma, pero queda totalmente como el acabado de serie y luego a la hora de limpiarlo es mucho más cómodo y práctico. El climatizador lo compré en bastante buen estado, pero decidí quitar el engomado de la carcasa. Con la guantera, tras comerme mucho la cabeza dónde iba a poner los USB, decidí ponerlos en la guantera en la zona más disimulada posible. Básicamente hice 2 taladros, los limé con una lima chiquitita hasta que ya cabían justo, y una vez encajados les puse un pegote bastante generoso de pegamento de plástico
y quedó bastante bien. Luego restauré la guantera, igual que he hecho con el resto del interior, es decir, quité el engomado y ya después pues le di una buena mano de barniz mate de Montana y como podéis ver ha quedado nueva a estrenar. Esta radio viene mal diseñada. Como se ve en la foto, los dos anclajes de arriba son funcionales, los de abajo son de pega. ¿Qué hice yo? Cortar los de abajo. De esa forma podemos sacar la radio con las llaves en la parte superior. Y abajo es una chapuza, pero temporalmente le puse 2 trozos de cinta 3M de velcro, hasta que se me ocurra algo mejor. Tras mucho buscar, conseguí la pieza más difícil de encontrar en estos coches, que son los botones y las tapas en buen estado. Un consejito, no seáis tan gilipollas como yo, que se me hizo de noche y me puse a montar las molduras del interior con las luces del interior encendidas y me merendé la batería. También es verdad que a saber cuánto tiempo tenía esa batería, así que ya puse una nueva, Barta, y a correr. Y antes de que me decapitara, también decidí cambiar el amortiguador del capó, que estaba cascado. Como mi consola es un DIN, me tocó adaptar el cenicero 2 DIN. Como veis, tuve que cortar los laterales para que tuvieran los dos el mismo ancho y después una zona en la que me rozaba al intentar abrirlo. Pero ya como veis, abre y cierra perfectamente. Pues ya con todas las piezas preparadas, tocó ponerse mano a la obra y montarlo todo. Como no, otro fail más, la tapa de los cojones se caía, pero bueno, nada que un poco de pegamento no arregle. Así que aquí os dejo con el resultado. Y como veis, pasamos de un interior antiguo, con radio de cassette y mucho desperfecto, a un interior limpio y hecho al detalle. Así que muchísimas gracias por haber llegado hasta esta parte del vídeo y si os ha gustado os agradecería muchísimo que le deis al me gusta y que me lo hagáis saber por los comentarios. Un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo.